Tocamos el tema también de la inversión del sector privado, de esta revisión de esta etapa que está atravesando el país. También existe una posibilidad de que se pueda continuar un proceso de devolución de activos a muchas empresas que fueron expropiadas, doctor Rodríguez. Está la intención, más allá de que yo sé que hay unos casos específicos, Sí. pero que se pueda reevaluar todo lo que ocurrieron. Seguramente. Qué interesante todo lo que está sucediendo en nuestro país, desde el punto de vista político, económico y social. Yo se los venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. Venezuela es un país que ha madurado política y socialmente mucho. Las crisis, las situaciones lo han hecho, lo hacen, obligan. Pero esto a lo cual hace referencia Jorge Rodríguez, para mí es de capital importancia, porque yo he sido uno de mis puntos fuertes de crítica hacia Chávez, y digo específicamente Chávez porque la gran mayoría de los chavistas con los cuales yo he conversado han estado de acuerdo conmigo en que esa etapa del chavismo no fue positiva, y me refiero a las expropiaciones. Y es interesantísimo que Jorge Rodríguez exponga que deben evaluarse muchos casos, porque en algunos fueron acuerdos, y ahí cita dos, y otros sí hubo un accionar autoritario que no debió haberse realizado. No es nuevo, eso es una de las cosas que yo siempre aclaro, la verdad por delante. Ya Nicolás Maduro había adelantado los retornos de ciertas empresas o de ciertos bienes a los dueños que les pertenecían. Hay temas de tierras que fueron muy mal manejados y muchos manejados por intereses mezquinos, políticos inclusive. Ese famoso caso yo no conozco a profundidad, pero siempre, precisamente porque no se conozca a profundidad, es que me preocupa o me genera duda, como es el caso del señor Franklin Brito. Diego Arria tenía unas tierras productivas muy interesantes, desconozco ahorita en qué posición están, pero sin duda alguna, esto fue una etapa oscura. Es una etapa oscura de la revolución, y Jorge Rodríguez lo está admitiendo. Esta fase de lo que está pasando en Venezuela me lleva a pensar si el chavismo no estaba consciente, y Maduro principalmente, que eran necesarios hacer unos cambios, unas correcciones, que Maduro las venía haciendo. Porque, insisto, liberar presos, devolver... Bueno, ahí está el Sambil de la Candelaria. Eran pasos importantes, pero que para llevarlos a un término más positivo, y donde tuviera que haber una reflexión y corrección, se necesitaba un golpe de timón que un presidente recién electo le iba a costar darla. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé hasta dónde, con la inteligencia que tiene Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, ellos tenían abierta esa posibilidad, que yo lo he dicho muchas veces, de que Estados Unidos se llevase a Nicolás Maduro en cualquier momento, que todo lo que está pasando ya era parte de un plan que se pusiera en marcha en caso de que esto sucediera. Yo los llamo mucho a reflexión en este sentido. Yo lo que hago es tratar de interpretar, así como un lector de cartas, como un quiromántico que lee las cartas. Bueno, eso más o menos es lo que uno intenta hacer aquí, a riesgo de equivocarse. El tiempo es el que determina si uno se equivocó o no. Pero me llama muchísimo la atención, y yo me permito dejarles esa inquietud y compartirla con ustedes y esperar sus comentarios, porque pareciese que ellos, a sabiendas de que una acción de Estados Unidos, donde se podían llevar a Nicolás Maduro en cualquier momento, permitiese un juego donde estos cambios se pudieran introducir más rápidamente y adecuarse al país. La salida de Maduro, impulsada por Estados Unidos, dentro de un plan maquiavélico muy bien trazado, sería la justificación extraordinaria para que, dentro de una continuidad del Estado y del gobierno, el nuevo liderazgo pudiera hacer estos cambios mucho más rápido y poder de esta manera reconsolidarse dentro del pueblo venezolano, lograr la empatía necesaria para pasar la etapa que correspondería a un referéndum y continuar en el poder. Siendo así, se le cae el tinglado psicológico a toda esta oposición fanática sectaria, porque, y también es un mensaje al chavismo: si yo tengo razón, esto es parte de un proceso de continuidad,
donde ciertos cambios eran necesarios. Y todos lo sabemos. Todos, el chavismo y la oposición saben que muchos de estos cambios eran necesarios, pero que no se está entregando el pensamiento y la ideología de su revolución. Está evolucionando. Pragmatismo. Seguramente algunas que dicen que fueron expropiadas no fueron expropiadas sino compradas. Hay un ejemplo muy concreto, aunque no hay un reclamo en ese sentido, pero muchas veces yo he leído por ahí en cables internacionales la expropiación del Banco de Venezuela. Yo era vicepresidente cuando compramos el Banco de Venezuela y fue comprado constante y sonante con el precio que acordamos con los banqueros españoles, o la compra de la Cantera fue una compra, o la compra de la electricidad de Caracas fue una compra sin ningún tipo de presiones a los dueños originales. Sí, es verdad que hubo casos concretos, y te lo pongo, no tengo ningún problema en decirlo. Yo opino que el caso de Agroisleña fue un error. Yo opino que el caso de Agroisleña, que era uno de los consorcios más grandes que había en materia de insumos agrícolas, debió buscarse una solución consensuada, acordada con los dueños de Agroisleña, y creo que como ese debe haber algunos otros casos que tienen que revisarse. Pero ahí va a haber una comisión, existe una comisión que pueda revisar algunos. Yo creo que ya el gobierno está trabajando en eso. Gracias.